El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Y está aquí con nosotros Álvaro Guerrero Yancy o Yancy, como le quieran decir. Su último cargo fue presidente de la América, pero con Álvaro se resume casi que toda la historia del cuadro americano de la ciudad de Cali. Lo he invitado porque es que Álvaro fue arquero de la América, es decir, hizo un amplio recorrido hasta llegar a la presidencia de la institución. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, doctor Mao. Un placer estar con usted y con todos sus televidentes. Álvaro, ¿tú siempre jugaste al fútbol? Sí, fue mi deporte favorito. Yo desde muy joven empecé a jugar. Pues también hice tenis, hice basquetbol, pero el fútbol fue la razón de mi vida deportiva. ¿Y tu primer equipo fue América? No, yo me inicié en un equipo que se llamaba la Willard, de aquí de Cali. ¿Batería Willard? Batería Willard. El primer técnico que yo tuve, que fue en ese equipo, fue el Caimán Sánchez. Porque el Caimán Sánchez, cuando vino a jugar con el América, se encontró con los señores de la Willard, que todos barranquilleros. Claro. Entonces él le dio la mano al señor Jorge Pelacio, que llamaba él, en la estructuración del equipo, y él fue mi primer entrenador. ¿Siempre te gustó el arco? No, yo en ese equipo de la Willard empecé a jugar de delantero. Como la gran mayoría de los arqueros. Claro, y entonces el arquero era Reinaldo Gómez, uno que venía de la América, pero de la época amateur, porque el profesionalismo estaba recién establecido. Algún día Reinaldo se enfermó y no había quien tapara. Entonces yo, pues, por no quedarme por fuera, dije, yo tapo. Y me fue bien. Y por ahí me fueron metiendo en la cabeza eso. Y ahí me quedé. ¿Cuáles fueron tus técnicos, Álvaro? Pues yo tuve en ese tiempo al Caimán Sánchez, tuve al propio Reinaldo Gómez. Eso pues en el fútbol amateur, porque es que yo de ahí, de ese equipo, de ese equipo yo pasé al del municipio de Cali, porque yo trabajaba con el municipio de Cali en la Contraloría. Y después pasé al JGB, que era uno de los buenos equipos que había en el fútbol amateur. Me acuerdo, el que manejaba el equipo era Hernando Calvache, no recuerdo quién era el técnico. Luego de allí vine al Deportivo Cali a prueba. Estaba, no recuerdo, un argentino veterano, entrenador, no recuerdo el nombre. Peuchelli. No recuerdo, pero allí estuve unos 6 meses, pero había unos fenómenos de arqueros, entonces yo no vi ahí la posibilidad, volví al JGB y de allí me llamaron para el América. Y en el América empecé en enero de 1954. Y el técnico de las divisiones menores era Edgar Mayarino. El gran Edgar Mayarino. El inigualable. El gran forjador de jugadores. Gran forjador de jugadores. Y donde él ponía el ojo, pues casi que salía el buen jugador.
Por supuesto que en ese América, que tenía buenas divisiones menores, el bastión, digamos así, o el eje central era el doctor Manuel Correa Valencia. Ese fue un hombre que debiera tener un busto en la sede de la América, porque dio todo lo que él tenía, él daba hasta la vida. Pero había también, lógicamente, casi que todos trabajaban para las divisiones menores. Estaba don Miguel Luna, don Gustavo Valdés. El ñato. El ñato, que el ñato había sido jugador también amateur de la América, y ellos siempre estaban al frente de las divisiones menores. Había uno que fue muy humilde y casi que muy ignorado, que no le gustaba mostrarse, que era don Jorge Rojas. Claro, el del taller donde hoy está el gimnasio de Santa Librada. Exacto, ahí en Santa Librada había un garaje que era del colegio. Taller de mecánica. Y ese se lo tenían alquilado a él. Y ahí trabajaba toda la semana. Y el sábado le cogía sus platicas de la semana y empezaba pues a darle a los muchachos para el transporte, a los más pobres del equipo amateur. Es decir, había en ese tiempo era una mística por las divisiones menores. Y bueno, allí llegué en 1954, enero. Fue Mayarino mi técnico. Él tenía pues ahí también algunos colaboradores muy buenos. Estaba don Pablo Rojas Colada. Estaba Francisco Pachequito. Y... ¿Aló? Sí, bueno. No. Álvaro, es que me ha llegado aquí una llamada. Perdona. No. Álvaro, yo quisiera insistirte en lo siguiente. ¿Por qué te gustó la portería si eras delantero? Porque allí me fue bien. ¿Te fue mejor que delantero o qué? Sí, yo no era muy bueno para, por ejemplo, manejar pelota, no, pero me gustaba era patear al arco, eso sí. No las perdonaba, pero fue relativamente poco tiempo el que yo estuve jugando de delantero. Y llegué al arco y me fue bien, y ahí en el Huila estuve bien. En municipio de Cali me tocó con Carlos Montaño. ¿El indio? Claro, el indio, estábamos muchachos. Pues ¿En el municipio no estaba Pinola Piedradita? Sí, ahí jugó Pinola Piedradita. Claro, puntero izquierdo. Sí, ahí jugó Pinola Piedradita, que él también trabaja, pero ese equipo de municipio de Cali muy era bueno. Y muy buen equipo. Y todos éramos empleados del municipio de Cali. Había otro equipo que era el acueducto municipal, que era de empleados del acueducto, era empresa municipal, era que llamaba el equipo. Y a mí me tocó en el municipio de Cali con Carlos Montaño. Después él se fue, yo me fui para otro lado, yo vine a pagar a América, y con los años, en 1960, nos volvimos a encontrar en el equipo América, cuando el técnico era Adolfo Pedernera, y América tenía pues un equipo de estrellas. Se sufría mucho, lógicamente, por la cuestión económica, las canchas, los entrenamientos por lo general eran en la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle, que era por acá, por los lados de la Galería de Siloé, claro, ¿no? ahí eran las canchas de la universidad. Allí era donde entrenábamos. Yo estaba en las divisiones menores y Adolfo Pedernera, que hizo muy buen equipo con Mayarino manejando siempre las divisiones menores. Entonces él le pedía, para cada entrenamiento de fútbol le pedía 5 jugadores. Alguna vez me tocó a mí el turno, me fue bien. Entonces en todos los entrenamientos el maestro Pedernera
me pedía a mí entre el grupo de los 5 para darme continuidad. Pero había un orden extraordinario. Adolfo Pernera era muy estricto y muy organizado. Y bueno, ahí fui suplente de Carlos Montaño, de Solís, de Largacha. ¿Qué se hizo Luis Largacha? En estos días le hizo un homenaje, un notario le hizo un homenaje a él y a Mario San Clemente. Sí, Luis Largacha, yo lo alcancé a ver de lejos el otro día en una cancha, pero no lo alcancé a abordar y lo vi como muy mal, con un bastón, ¿no? Muy mal. Bueno, y por último me tocó en el América, en el equipo profesional, te cuento que yo fui suplente muchas veces, pero nunca me tocó jugar. ¿En el primer equipo no? No, en el primer equipo nunca me tocó jugar. Yo fui suplente 6 meses de Adolfo Riquelme. Paraguayo. El viejo paraguayo. Buen arquero, ¿eh? Es que imagínate que con él ya cuando vino a la América ya iba de regreso. Sí, señor. Pero ese viejo cariñosamente, ¿no? Ni se enfermaba, ni se lesionaba, ni defeccionaba. Entonces, lógicamente, yo no tuve oportunidad de jugar siempre ahí. Pero además de eso, mis aspiraciones no eran tampoco, porque en esa época casi que había que pagar para poder estar ahí. Los equipos andaban muy mal, ¿eh? Pues yo tengo una anécdota. Cuando yo llegué al equipo amateur, yo tenía un balón y yo llevaba ese balón a la cancha y sobre todo en los partidos, es que no había ni balones. ¿Cómo se va a ver? Que los uniformes los manejábamos nosotros mismos y cada uno manejaba su uniforme en el maletín. Y cuando llegaba al partido, ahí lo llevaba porque pues no había utilero, nada más. Me acuerdo que el que servía de kinesiólogo era uno que le decían Caracolina, que yo creo que tú lo recuerdas. Claro. Pero era gratuito, era por amor al equipo. Entonces llegamos a un partido y bueno, vino el calentamiento y todo, entonces pues yo, el chacho de la película, no me puso Mayarino a jugar. Entonces yo me molesté y me quité el uniforme y me vestí. Se estaba jugando con el balón del otro equipo. Entonces el balón mío estaba, yo cogí mi balón y mi maletín y fui saliendo. Cuando pasé al lado de Mayarino me dijo, Guerrero, venga. Le dije yo, a ver, maestro. Me dijo, mire, para ser titular, primero hay que aprender a ser suplente. Váyase. Yo dije, para mí, dije yo, me llaman dentro de 2 o 3 días. No, tuve que volver, pero no porque me llamaron. Y ese fue el primer campanazo. Y yo a Mayarino le debo mucho de lo que yo aprendí de disciplina y de trabajo. Y yo en la vida, lógicamente, le debo mucho a mi padre, pero cuando mi padre murió yo tenía 17 años. Entonces, la verdad, yo tuve que salirme del colegio a trabajar y mi formación, yo digo, se la debo a mi padre, a don Álvaro Lloreda, que era el dueño del periódico El País, y a Edgar Mayarino. A don Álvaro Lloreda, porque yo era redactor de información económica ahí en el periódico. Y ¿Tú trabajaste con Fano Luna? Ay, claro, el amigo del alma, la llave, era mi mancorna. Cuando El País quedaba en la 5ª con 10. Exacto, ahí en la esquina. Primero con Fano Luna llevamos una unión desde la infancia casi, porque nosotros nos conocimos o nos encontramos en Diario del Pacífico, un periódico que las generaciones de ahora ni saben que existió, ¿no? Yo creo que tú sí lo alcanzas a recordar, ahí en la calle 14. Luego yo pasé
al país, me llamaron del país y al poquito tiempo llegó Fanos Luna. Y la verdad que hicimos una amistad que aún ahora todavía subsiste. Muy buen amigo, muy buen trabajador. Eso sí, travieso como un mico en un pesebre, ¿no? pero muy bien. Álvaro, tú hablaste de Manuel Correa Valencia. Y lógicamente, pues, en esa historia, a Manuel Correa Valencia siempre lo unieron con una historia que llamaron del papelito a raíz de un partido, América Millonarios, en Bogotá, que ganó América 2-1, pero por el papelito lo perdió. ¿Qué decía el papelito? Mira, yo no conocí el texto del papelito, pero la historia me la conozco porque pues yo estaba en el equipo como jugador y yo, además de ser jugador del equipo, pues yo intervenía mucho ante la junta directiva porque era quien representaba a los de las divisiones menores, que siempre me han apasionado, ¿eh? Sí. Entonces, el América en un partido le habían expulsado 2 jugadores que eran vitales. América andaba en una situación precaria, no tenía mucha gente que poner. Y para ese partido contra Millonarios apenas tenía 9 jugadores hábiles. Los 2 jugadores no los podían poner. Es decir, ellos pudieron alinearlo. Y si ganaban el partido por reglamento, perdían los puntos. Sí. Pero seguramente, que nunca me lo dijo Manuel, pero seguramente él pensó, nosotros que le vamos a ganar a Millonarios. Era el gran Millonario. Sí, Millonarios era uno de los mejores equipos del mundo, pues es un equipo que se paseó por Europa haciendo capote por allá. Bueno, entonces alinearon a los 2 jugadores, pero seguramente hubo ahí algo porque fue en Bogotá. Pero ¿por qué apareció el papelito? Porque es que el árbitro no quería dejar jugar a los 2 jugadores. Sí. Y era vergonzoso para el América entrar a jugar con 9 hombres. Claro. Entonces eso pensaron pues que el convencimiento de todo el mundo de que América iba a perder ese partido. Entonces se firmó un acta. Fue un acta corta seguramente, por la cual América aceptaba desde ya que si ganaban el partido, los 2 puntos serían para Millonarios, porque iban a jugar esos 2 jugadores suspendidos. El árbitro lo aceptó, que no debió haber sido. Imagínate. Porque lo que pasa es que en ese tiempo también el arbitraje era una cosa como absurda, no había normas, leyes así claras como las hay ahora. Entonces, América dio la sorpresa y ganó el partido. Cuando terminó el partido, pues la emoción y los comentaristas y la radio, que en ese tiempo también era muy precaria. No habían doctores Maos. Bueno, habían algunos periodistas de esa época, que Álvaro Muñoz Cuellar, que Joaquín Morono López, que Fernando Franco, ¿ves? Que eran Iragorri. Los de esas, sí, Iragorri. Bueno, bien. Entonces, allá mismo en el estadio surgió el problema. Entonces salió a relucir el papelito. Entonces, por eso le pusieron a él papelito. Pero eso no lo hizo Manuel Correa Valencia, ni por negocio, porque en ese tiempo ni siquiera lo que era el ají o la mermelada, como se le dice ahora, se utilizaba. Eso era puro corazón, no había escándalos de jugadores y vainas. Bueno, en todo caso, Manuel Correa eso lo hizo de muy buena fe. Y la verdad que si a mí me hubiera tocado, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, pero por defender la imagen del América. Así es de que esa fue la historia. El papelito. El papelito. Y entonces duró muchos años. Y a él se quedó Manuel Correa Valencia. Papelito. Sí, papelito.
Papelitos. Sí. Pero te digo, él nunca se ruborizó porque le dijeran papelito, ¿ven? Porque fue una cosa honesta, pero pues esa fue la historia. Es que el domingo me acordé de Manuel Correa Valencia porque el técnico Juan Carlos Osorio de Nacional hizo un cambio y mandó un papelito que lo vieron 2 o 3 jugadores y el último que lo recibió fue el arquero. Lo leyó y se lo comió. Eso escuché yo en la radio. Sí. Se lo comió, yo no sé qué tendría el papelito que el hombre dijo, no, yo aquí cancelo la evidencia. Y hasta ahora no se ha sabido qué decía el papelito, pero me recordé de Manuel Correa Valencia. Álvaro, pero hay una parte de tu historia que te vincula con el Instituto Politécnico Municipal, cuando el Politécnico quedaba en ese espectacular edificio que tenía la 3ª Brigada, el Batallón Pichincha, donde hoy es el CAN. ¿Cómo llegas tú al Politécnico? Yo recuerdo que había un vicerrector terrible, Españita. Duque. Es correcto, sí. El profesor Duque. Sí. ¿Cómo llegas al Politécnico? Permíteme Sí. introducir la charlita diciendo que fue un asesinato contra la arquitectura de la ciudad de Cali el haber tumbado el Pichincha. Como fue el haber tumbado el Alférez Real. El Alférez Real. Como haber tumbado el primer cuartel del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Y tú lo recuerdas, que es en aquel parque donde está ese puente blanco así, calle 15 con carrera primera. Allí fue el primer cuartel de los bomberos. Es una cosa que es un sacrilegio haber tumbado eso. Bueno, pero volvamos al Pichincha. Estuvo el doctor Carlos Garcés Córdoba, era el alcalde. Oscar Gerardo Ramos era el secretario de Educación. Entonces ellos fueron los que fundaron el Politécnico. El primer rector fue el doctor Josué Ángel Maya, pero Josué Ángel, que a él le entregaron fue un papel de creación del colegio, él tenía que hacer el montaje, organizarlo. Entonces yo había sido en Cali una especie de gerente de una oficina de estadísticas portuarias que llamaba Revista de Sobordos, cuyo propietario era don Néstor Quintero. Y don Néstor Quintero era el suegro de Josué Ángel Maya. Entonces Josué Ángel lógicamente me había conocido allá. Entonces fue el que me llamó para colaborar en ese proyecto de la fundación del Politécnico. Y yo sí vine con mucho gusto y trabajé con él y estuve 12 años con el Politécnico. El primer local que tuvo el Politécnico fue en la carrera 10 con calle 11 diagonal al teatro, lo que era el Teatro Aristi. Allí en el Cali Viejo hubo una escuela de una profesora Díaz, de apellido Díaz, no recuerdo cómo era que llamaba. Entonces en ese local, y ahí empezamos con 250 alumnos, y el personal de profesores eran 25 personas, todos profesores de administración, y allí empezó el Politécnico. Y después empezó, claro, a crecer. Yo estuve 12 años con ellos, y empezó a crecer, y el problema eran los locales. Hasta que por último, después de haber deambulado en 3, 4 locales del centro de Cali, fuimos a parar al Pichincha. ¿Ya? Y allí en el Pichincha se inicia, como yo era el que manejaba la parte presupuestal, y yo en mi presupuesto anual lo primero que yo hacía era sacar las partidas para deportes
y teatro y música. Y en los deportes, pues lógico, me apasionaba el fútbol. Entonces yo llevé al Politécnico a Mayarino, a Pacheco, a Pablo Rojas, a Manuel Sanguinetti, bueno, para que trabajaran en educación física y en deportes. Entonces ahí hicimos un, ¿cómo decirte?, como un ensayo, que no era ningún ensayo, porque hoy lo que se le ocurra a cualquiera, por muy bueno que sea como dirigente del fútbol, tiempo atrás, corto o largo, ya a alguien se le ha ocurrido. En eso no hay nada por inventar. Entonces, ¿en qué consistía? Que los jugadores que llegaran a la América y que, como yo estaba vinculado ya al manejo de divisiones menores y el colegio, jugadores que llegaran a la América y que necesitaran estudiar, los matriculábamos en el Politécnico. Y ahí se les conseguía beca o lo que fuera, pero lo que necesitaran, muchachos, había un programa bonito. Y de estudiantes que llegaran al Politécnico y que tuvieran buena capacidad futbolística, los inscribíamos en el América, en la liga. Y ahí salieron, te voy a decir un caso, Pedronel Ospina, que es muy conocido. Pedronel Ospina, yo jugaba en la primera amateur de la América y trabajaba ya con el Politécnico, y Ospina era estudiante del Politécnico, pero empezando primero bachillerato. Entonces lo inscribimos en el América y resultó tan bueno que Mayarino lo ponía en la cuarta, en la tercera, en la segunda, en la primera, y llegó a jugar conmigo en la primera, ¿ves? Primera amateur, ¿no? Entonces ese experimento nos dio buenos resultados. Y yo les tenía asignado en el Politécnico un salón y cada semana se les daban conferencias. Por ejemplo, habían charlas sobre reglamento de fútbol, que eso hoy en día no se ve, como que a los jugadores amateurs no les enseñan. Yo creo que ni los profesionales, hay muchos técnicos que no se sabe el reglamento de fútbol, pues sabe lo que es un penalti, lo que es un fuera de lugar, y lo más esencial. Entonces, y se les llevaban médicos, dietistas, bueno, de todo. Ese experimento fue muy bueno y de ahí salieron buenos jugadores. Que cuando el América se quebró en 1970, antes de que naciera la corporación, hubo muchos jugadores que hubo que dejarlos libres y después fueron apareciendo en el profesionalismo. Bueno, pero esa fue la vinculación mía con el Politécnico. ¿Cuáles eran los dirigentes de esa época en el América? Caramba, ese sí es un poquito complicado, pero me acuerdo, por ejemplo, de don Pedro Sellarés. El del Almacén El Barato. Almacén El Barato. Al frente del Tía. Almacén El Barato, siga la flecha. Es correcto. Sí. Don Pedro Sellarés, él era español. Claro. Él era español, dejó muy grato recuerdo. Gran señor. Sí, ese almacén del El Barato era lo que es calle 12, ¿sí? Con carrera. Octava. Por ahí pasaban, me acuerdo mucho que la calle era empedrada, y por ahí pasaban lo que quedaba de los rieles del tranvía que tuvo Cali aquí en años atrás, bueno. Y don Pedro con el hermano, que eran los dueños de ese almacén, ahí permanecían. Y ahí iban los jugadores a hablar con él, a tratar con él. Y lo mismo, era una persona que ayudaba a todos los jugadores, sobre todo jugadores amateurs, los más pobres. Se manejaba la pobreza, ¿no? Se manejaba la pobreza. Pero era un manejo muy honesto, ¿no? Sí. Recuerdo a Manuel Naranjo, a Richard Castañeda. Exacto, ellos son de Alberto Anzola. Sí, todos son de esa época. Jorge Rengifo. El Jorge Rojas de que te hablaba ahora. Bueno, lo que pasa es que es difícil recordar tanto. Ha pasado el tiempo. Tantos nombres ilustres, ves,
que se sacrificaron por el América y que hoy, inclusive en la historia del América, son olvidados. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con nuestro invitado de esta noche, Álvaro Guerrero Yancy, que hizo todo el recorrido en el América, desde jugador hasta su último cargo, presidente. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Los Juegos Mundiales 2003, Cali, Colombia. Juego limpio al planeta. Aquí, en el 2, para vos. Álvaro, ¿cómo un hombre con esa trayectoria, con ese ancestro americano, aparece después como gerente del Deportivo Cali? Bueno, sí vale la pena recordarlo. Yo en el del América me he ido creo que 4 veces y por circunstancias pues me han vuelto a llamar, regresado. Y yo era gerente deportivo y tuve serias discrepancias con algún miembro de la Junta Directiva del América porque la disciplina no era bien manejada en ese tiempo. Se había enquistado mucho el juego de cartas, del chinchón, de otras cosas. Y si algo me ha gustado a mí, porque se lo aprendí a las personas que te nombré antes, es la disciplina. Porque donde no hay disciplina no hay nada. Entonces, en ese tiempo estaba el doctor Nolasco Sierra, director de lo que hoy es Coldeportes, era Indervalle, era la Junta Administradora de Deportes. Administradora de Deportes del Valle, cuyo secretario durante muchísimos años fue Carlos Manzano, fallecido hace unos 2 o 3 años. Entonces, Nolasco necesitaba organizar en la Junta de Deportes lo que era la Oficina de Relaciones Públicas, Información y Prensa. El despacho era en el edificio que hay ahora, ahí al anexo al estadio donde están todas las ligas y la liga de fútbol y tal. Entonces yo me retiré de la América y me fui a trabajar con Nolasco en la Junta.
Ahí me fue muy bien, hice una buena, con lo que yo considero pues una buena labor. Se organizó el personal, la parte administrativa. Y después, estando allí ya como a los 2 años, me llamó don Alex Gorayev. Bueno, me vuelvo un poquito. Cuando yo me retiré de la América, lógicamente salió la información en la prensa y tal. Entonces, don Alex me llamó para que me fuera a trabajar con el Cali. Yo le agradecí mucho, pero pues le dije que no, que lo sentía, pero yo estaba en realidad saturado del fútbol en ese momento. Los problemas que ahora tiene la América, es decir, me habían tocado un poquito duro. Entonces me pedí, yo salí, me fui a una gira, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Por allá fue donde me topé al Indio Cáceres, a Jorge Ramón Cáceres. Y yo vi que me lo traje, pero yo no iba a eso, sino que me lo encontré. Bueno. Y me vine a trabajar con el Cali. Y en el Cali estuve 2 años. Pero fíjate, ¿no? Tú no solamente fuiste el único con esa historia en el América que fue a trabajar al Cali. Edgar Mayarino también, imagínate, con la historia que tenía en el América, y fue a trabajar al Deportivo Cali. Lo llevó Alex también. No, yo te cuento, hubo algunos otros casos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el equipo amateur, mi compañero de portería en una época fue Alfredo Camacho Sandoval, que era muy buen arquero. Y cuando él terminó con América, también fue al Deportivo Cali. Y ahí estuvo algún tiempo jugando con ellos. Entonces, la verdad, no había una prevención para pasar de un lado al otro. En el velorio de Edgar Mayarino, conversé con Humberto Palacio, es gerente del Deportivo Cali, ya fallecido también. Y me dijo, ¿tú viste jugar a Mayarino? Yo no vi jugar a Mayarino, Álvaro. Pero Humberto Palacio me dijo que fue el mejor jugador colombiano que él vio en toda la historia. ¿Qué tenía Mayarino? ¿Qué hacía Mayarino? Yo a Mayarino pues vine a tener contacto con él cuando yo vine a jugar a la América. Pero habían pasado muchos años y yo iba al estadio. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven que ahora, ¿no? Yo estaba más que todo muchacho. Yo entraba al estadio coleado, a la parte de norte, porque ahí está, donde está la piscina, era el Club Popular. El Club Popular, sí, sí. Y resulta que lo que es hoy la tribuna de norte era un terraplén. Y ahí entraba la gente, era la boleta más barata. Pero yo no te iba a comprar la boleta, y entonces yo me metía por ahí, o me dejaban entrar, bueno, cualquier cosa, pero ahí entraba yo. Yo me acuerdo de un partido que vi, Boca América, y los arqueros eran Pablo Centurión en el Boca y Rigoberto Felandro en el América, un duelo de arqueros. Imagínate ese par de figuras. Bueno, y yo recuerdo... ¿Felandro era el costarricense? ¿Cuál? No. Felandro. No, peruano. Él vino peruano, sí, él señor. Vino de la selección peruana, año 51. Alvarado fue el... Alvarado era el costarricense. El costarricense, sí. Alvarado y Felo García eran los dos costarricenses. Bueno, entonces, yo recuerdo el juego de Mayarino. Es que Mayarino fue adelantado en todo lo del fútbol. Que tenía una gran técnica, ¿no? No. Una elegancia para manejar esa pelota. Pegaba la pelota a los pies y la ponía donde la pelota tenía que llegar. Lo que pasa es que, pues en ese tiempo, yo creo que ni fotografías habían, pues eso era muy poco. No habían los medios publicitarios que hay ahora. Pero así como Mayarino está, por ejemplo, Castillo,
otro volante que fue pareja de Mayarino en el América, Faustino Castillo. Y hubo figuras. Por ejemplo, hoy, la única figura que creo yo, ojalá no me equivoque, que subsiste de la época anterior a 1948. ¿Por qué hablo de 48? Porque ahí fue donde nació el profesionalismo. Anteriormente era amateurismo, pero amateurismo porque no cobraban, pero el fútbol era genial. Y un arquero que nadie lo nombra, nadie lo recuerda, fue Jorge Aragón. Y yo creo que ya él debe estar llegando a los 100 años. Y vive todavía. Sí, vive todavía. Vive todavía. Y vive aquí en Cali, ¿ves? Yo hace muchos años no lo veo, ni tengo contacto con él, pero está vivo. Es el único testigo de esa época antigua. Álvaro, el mejor jugador del América, para ti, en la historia del América que tú viviste. Ese sí es complicado esto, porque si vamos a hablar de extranjeros, pues yo diría uno de los mejores, Alejandro Muro. Jugó en el Cali también. Él jugó en el Cali, después jugó en el América, y cogía la pelota y la volvió a un corozo. Y nacionales, pues, es que fueron tantos. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Chino Rengifo. El Chino Rengifo. Eso es una fantasía de jugador. Ese jugaba en las dos áreas. Y me acuerdo... Pero jugó primero en Boca, ¿eh? Es que creo que se formó en Boca. Es que el papá de él era jugador de Boca. Bueno, una dupleta que no se me borra de la memoria. Fue en el América, un mediocampo. Migoni y Mario Moreno. Mario Moreno. Claro. Esos eran un par de virtuosos, pero jugaban de Tenían memoria. marca y manejo. Claro, y el uno se iba... Cuando era 4-2-4. Exacto, el uno se iba y el otro se quedaba. Después este se iba y jugaban como de memoria. Entonces hoy uno se sorprende de ver jugar a Messi y de ver jugar a Falcao, pero es que lo que pasa es que en esa época no habían los medios de publicidad de ahora, ni había televisión, ni nada de eso. Álvaro, hay una foto que apareció en la revista del América. Espectacular, porque esa foto vendía la amargura, la tristeza que tú y Ochoa tenían después de terminado el partido en Santiago de Chile, cuando América pierde la Copa Libertadores de América en el último minuto, en el tercer partido. ¿Qué te produjo más dolor? ¿Esa eliminación o el descenso del América? Esa eliminación. Porque es que yo estuve al pie del doctor Ochoa 11 años, los 11 años en que él estuvo de técnico en el América. Y me tocó acompañarlo en todas las Copas Libertadores, ¿no? Y cómo se vivía, cómo se trabajaba, ¿no? Eso es inolvidable. Y era la recompensa. Y sobre todo creo que ya habíamos perdido 3 finales, ¿no? Claro. Y ella era la cuarta. Hombre, y faltando ahí medio minuto del alargue, ya nosotros éramos campeones. Y vino ese gol. ¿Cómo es que llamaba ese muchacho? Aguirre. Aguirre. Claro. Es que con ese caso de Aguirre yo tengo otra anécdota. Que él no nos hizo el gol, nos ganaba y tal. Y con el correr de los años, una vez estaba yo en Medellín con el equipo, estábamos en el Hotel Inter, cuando me llamó un fulano
y resulta que era el vicepresidente del equipo Liverpool del Uruguay, que me traía una razón de un empresario del Ecuador. Y bueno, entonces nos vimos ahí, tomamos café, nos pusimos a conversar. Yo estaba en un cuarto piso y él estaba arriba en un quinto piso. Él había ido allá, era negociante en telas y había ido a hacer unos negocios con Fabricato. Pero yo que conocía lo que es estar solo uno en una ciudad sin gente conocida, lo invité a que nos acompañara y le presenté pues ahí los técnicos y el doctor Ochoa y todo, y bien acogido, nos acompañó todo el recorrido. Y después del partido, que jugamos ese día, en medio de la charla, hablando con él sobre necesidades nuestras, entonces le planteé yo el caso que necesitábamos un arquero. Ya Falcioni estaba hablando de irse, de no sé qué y tal. Entonces me dijo, se lo tengo. Y dije yo, ¿cuál? Me dijo, Luis Barbato. ¿Te acuerdas de Barbato? Claro. Y Barbato estaba de arquero de la selección uruguaya. Bueno, le dije, bueno, vamos a tener esto callado y tal. Yo seguí manejando la cosa con él, me mandó información. En ese tiempo no había la televisión como ahora, ni los DVD, ¿no? Ni Facebook. Bueno, entonces todo concluyó en que por ahí nació y nosotros le compramos el arquero al Liverpool. Y entonces ahí me confesó él, yo soy el papá del que les hizo el gol a ustedes. Ay, le dije yo, vea, hombre. Las lágrimas que le sacó. Yo esto 30 años atrás, ¿no? El muchacho no había nacido. Entonces fue una cosa simpática, pero terminamos comprándole el jugador a Liverpool. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando esta nota con Álvaro Guerrero Yancy, quien hizo todo su recorrido desde jugador del América hasta presidente, su último cargo que tuvo en la institución Escarlata. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Los Juegos Mundiales 2013, Cali, Colombia. Juego limpio al planeta. Aquí, en el 2, para vos. Tú me acabas de decir que lo más duro que has vivido es la pérdida de esa Copa Libertadores de América. Entonces, lo del descenso del América.
Mira, lo del descenso, lógicamente que fue doloroso, pero es que fue una etapa tan diferente la que había internamente en el América, que ya casi todos estábamos vencidos de todo lo que venía pasando, que la liquidación, que la NASA, bueno, todo lo que tú sabes pues que pasó en el América en esa época. Entonces, la verdad, ya yo estaba no marginado de la corporación, pero sí del manejo del equipo, porque en ese tiempo había entrado la NASA, Nuevo América S.A., que era el equipo del alcalde. Entonces, claro, se sintió como americano que es uno, ¿no? Y con todo lo que uno vivió con el equipo. Porque yo digo que a mí me tocaron las etapas buenas, regulares, malas y peores. Pero, por eso digo, la pérdida del título ese de Copa Libertadores, que todo lo que se había vivido en eso, inolvidable. Álvaro, ¿cuál fue el jugador más difícil que trataste? ¿El qué? Jugador más difícil que trataste. Barbie Ortiz. ¿Por qué? Porque el Barbie Ortiz era, ¿cómo te digo?, uno de los mejores jugadores que ha dado Colombia. Pero era un tipo que tú lo llamabas, pues, por ejemplo, para reprenderlo y terminaba muerto de risa. Y como persona era un niño, y se le salía a uno de las manos, pero tiene uno que tolerarlo por la situación de que en la cancha era un maestro. Ahora, él no es que fuera perverso, es que yo diría que ni siquiera vicioso. Le gustaba su baile y su trasnochada y sus vanas, pero era muy difícil agarrarlo. Pero nunca nos causó problemas, pues, digamos, vitales o graves, ¿no? Álvaro, de los jugadores foráneos, el más difícil para manejar. Uno que estuvo muy poquito tiempo, pero que fue Seki. Secularak. Dragoslav Secularak. Pues fue tan difícil que yo me acuerdo que José Antonio Plá. ¿El hijo está trabajando en Metrocali? Sí, cómo no, sí. Pues a mí me sorprendió que Plá, que estuvo en esa época nuestra allí, y que tuviera un hijo acá, ¿no? Yo lo vine a conocer ahora poco. Y José Antonio Plá, la despedida que le dio a Seculará fue su buena trompada, porque Seculará, el técnico ordenó el cambio y saliendo de la cancha se quitó la camiseta, la tiró al piso. Alguien dice que la pisó, yo no sé eso, pero fue... Y él era muy amante del vino, del buen vino, y la indisciplina era el juego. Álvaro, a ti te tocó Sassini, el loco Sassini. El loco Sassini, sí, pero yo estaba abajo, yo jugaba abajo y él estaba arriba. Muy buen jugador, virtuoso con la pelota. Jugó al lado de Montanini, otro excepcional jugador. O sea, Américo Montanini. Este ya está bastante... Sí, vive en Bucaramanga. Sí, cómo no. Ese Montanini era otro... Pero pues fíjate que si de la época de Montanini miramos años atrás, hubo un jugador en el Boca que le decían la bordadora. Alpargate Ramírez. Ramírez. Y era tan virtuoso, o quizás más virtuoso que Montanini, pero pues tampoco había... Fue la primera bordadora.
Alpargate Ramírez, jugador de Boca Junior, del barrio San Cayetano, al lado de la Burrita. ¿Y eso cuántos años hace? Hombre, se jugaba muy bien. Pues después, Aníbal Aguirre, cuando trajo el balón 3 AES, lo recuperó para que manejara ese balón. No la recuerdo. Sí, claro. Bueno, Álvaro, hace tiempos tú sabes que quería hablar contigo. ¿Cómo no? Se nos quedaron muchas cosas, pero bueno, tendremos tiempos para volver a invitarte y tener este diálogo tan placentero como el que hemos tenido esta noche. Que pases un feliz fin de semana. Doctor Mao, muchas gracias, ha sido un placer acompañarlo y como siempre dispuesto pues a lo que usted necesita en sus programas. ¿Cuál es tu candidato en el duelo Santa Fe Nacional? Yo me inclino a creer que Nacional. ¿Te inclinas por Nacional? Le gane a Santa Fe. Es decir, hay varios factores, no solamente el factor técnico, sino el factor anímico, ¿no? Sabe que lo que le acaba de pasar a Santa Fe siempre... Eso golpea. Golpea, sí. Vamos a la parte final. Hemos tenido aquí a Álvaro Guerrero Yancy. Fue jugador, directivo, su último cargo, presidente de la institución americana, quien ha estado compartiendo con nosotros esta noche de viernes. El lunes estaremos de nuevo con todos ustedes. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.